Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos en esta mañana. Qué gusto estar con ustedes nuevamente en este estudio sobre el último discurso de Jesús. Les invito a que sigamos transitando en este estudio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos esta mañana llegar delante de ti. Guía nuestros pasos, nuestra mente y corazón cautivos a tu palabra. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Hemos estado estudiando el último discurso de Jesús que comprende los capítulos 14, 15, 16 y 17. Ahora estamos en la oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Esta oración sacerdotal que puede distinguirse fácilmente tres partes de la misma. Estas nos ayudan porque nos ayudan a entender el tema, pero no es el tema general. Además, podemos ver cómo esta oración intercesora nos hace enfocarnos en aquellos aspectos importantes de la obra. La primera parte es que Jesús ora por sí mismo. Y no lo hace pensando en sí, sino en la misión y el propósito. La segunda parte, Jesús ora por los apóstoles y por el ministerio que ellos están desarrollando y van a desarrollar con el propósito de Dios. Y la tercera y última parte, Jesús ora por la iglesia, por la comunidad de aquellos que han de creer, porque la iglesia desarrolle finalmente el propósito de Dios. Este es el caso de la oración. Ahora, podemos comparar la oración de Jesús como la que hace un médico por su equipo de médicos y por lo que estos desarrollarán al servir a otros con sus colaboradores. Amados, al entrar a este estudio, podemos ver cómo Dios quiere que los seres humanos que conocen el Evangelio puedan entender su propósito. Queremos ver en este estudio cómo es que Jesús clamó al Padre para que Él fuera glorificado en el Hijo. Notamos que el fin del Hijo es glorificar al Padre. Y en ese sentido, podemos también pensar que la oración del Hijo, al final de todo, busca la total gloria de su Padre Celestial. Recuérdense que glorificar, hablar de las perfecciones y excelencias y propósitos de Dios, sus atributos. Y esto no es solamente como información, sino es algo que queremos dar a conocer a Dios a tal grado de que el creyente pueda experimentar su presencia, su vivir consciente de Dios en sus vidas. Ahora, el verso 2 nos dice, como les ha dado potestad sobre toda carne, que dé vida eterna a todos los que le diste. Notamos dos puntos principales aquí. Para que el Padre sea glorificado, Él le ha dado poder sobre toda carne. Y el Padre lo ha hecho para que el Hijo dé vida eterna a los que el Padre le ha dado, a fin de que éstos también le glorifiquen. El Hijo pide ser glorificado, ¿para qué? Primero, para que pueda glorificar al Padre, y segundo, que por medio de dar salvación a los seres humanos, dándoles vida eterna. Entonces veamos el primer punto, poder sobre toda carne. El versículo 2 empieza con una palabra difícil. La palabra como, que griego es katos, que es una combinación de dos adverbios, para, con o de a en castellano, y que es una traducción como diciendo según o así como, y que puede interpretarse en el sentido de decir de la manera que. Entonces, mis amados,
De esta forma podemos estrechar la relación entre la petición anterior de Jesús, de la manera que el Padre ha dado al Hijo potestad sobre toda carne. El Hijo pide ser glorificado para glorificar al Padre y dar vida eterna a los que el Padre le ha dado. Nos preguntamos ahora, ¿qué quiere decir esto de potestad sobre toda carne? Obviamente es una precondición para otorgar la vida eterna. En este sentido, se refiere al hecho de que el reino presente en el mundo del Señor, con la presencia del Señor aquí, se le ha dado potestad. Sí, es la idea de la autoridad y poder. Es decir, de potestad casi siempre también se traduce como derecho, la fuerza, la energía, la autoridad y el pleno derecho que Jesús tiene para dar. Poder y autoridad combinados en uno solo. Podemos entonces entender la expresión de Jesús que dice aquí: una de las señales del reino de Dios es que Jesús tiene potestad sobre los demonios, sobre el viento, sobre las olas, sobre los peces, sobre los cochinos también, los cerdos. Entonces, Jesús tiene potestad sobre todo esto. Y los mismos discípulos en algún momento, cuando detuvo los vientos, dijo: ¿quién es este que tiene potestad sobre todo? Él es el Rey, el Mesías prometido, con completa autoridad, en su más alta manifestación. Mateo 28, 18 lo dice: toda potestad me es dada. Y finalmente esto se ve en la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso la oración de Jesús tiene aquí pidiendo que se glorifique de la manera que le da potestad sobre toda carne, esto es, sobre la resurrección. Y lo vemos, la victoria sobre la muerte. Y de esto podemos hablar a través de los mismos sufrimientos y muerte del Señor Jesucristo. Es el camino a la glorificación. Como el autor a la carta a los Hebreos lo entiende en el capítulo 2, ¿sí? En los versículos 8 y 10. Dice el versículo 8: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Y luego el verso 9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Sí? Y aterriza en el verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Todo lo sujetaste a sus pies. Nada dejó que no sea sujeto a él, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Esto nos lleva al siguiente punto. El punto 2 nos dice: darles vida eterna. Amados, el Padre será glorificado por aquellos que son llamados a vida, es decir, vivificados. Los que van a glorificar son aquellos que el Padre dio al Hijo
y que el Hijo les daría vida eterna. Jesús mismo les había dicho antes estas cosas en sus enseñanzas. Él dijo que había venido para darles vida y vida en abundancia, en Juan 10:10. Pero también en el capítulo 5, versículo 19 al 29, hace un precomentario. No leeremos todo el pasaje, ¿sí? Pero quisiera que pusieran atención en el versículo 24 y 25, donde dice el pasaje: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Note que dice que el que dará vida a los suyos, ¿por medio de qué? De la palabra, en el versículo 24. Es decir, por cuanto que tienen fe, el que oye la palabra y cree en el Hijo, tiene vida eterna. Es el tiempo perfecto del tiempo presente de ese verbo. Sí, los muertos, esto es nosotros, oiremos la voz del Hijo y el Hijo nos dará vida. Versículo 25, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Amados, darles vida eterna presupone los sufrimientos de Cristo como sustituto de los creyentes. Como lo dice Isaías, ¿sí? Que Él fue llevado a ese padecimiento para darnos vida. El Hijo tiene que cumplir con los términos de su pacto con el Padre. La vida que el Hijo dará tiene que ser merecida, comprada y pagada. Es un regalo muy caro, de un alto precio. La vida eterna del creyente es posible solamente si Cristo vive en él. La resurrección es una necesidad, pero para que esto sea real, nosotros tenemos la esperanza en Cristo. Un Salvador muerto sin resurrección de nada sirve, aunque haya pagado un precio tan caro. Tiene que resucitar. La vida eterna es vida en Cristo y exige un Cristo vivo. Jesús lo había dicho antes cuando dijo: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. La vida de los pámpanos depende de la vid. La única manera en que Cristo puede dar vida es que primero sean dados a Cristo los que van a recibir la vida. La salvación del creyente tiene que ver precisamente con esto. Y este es el plan eterno de Dios. El Padre envió al Hijo para que todos los que en Él creen tengan vida eterna. De acuerdo con el énfasis de Juan, como hemos notado en varias ocasiones en la Biblia, en su libro, resalta que el hecho de la salvación del creyente tiene su base en la voluntad del Padre. Y el Padre, lejos de ser un observador pasivo, es el proceso o lleva el proceso de salvación. Desde el principio lo promueve y es la fuente de vida eterna. Por eso Jesús ora al Padre, pidiendo que el propósito de su venida se cumpla en el mundo. ¿Cómo? Llevando los sufrimientos, la muerte y la resurrección del Mesías, a fin de que todos los que fueron dados del Padre al Hijo tengan vida y la tengan eterna. Esta es la realidad para el creyente y es la manera en que el Padre es glorificado. Amado, dimensionemos la magnitud de la oración de Cristo. Todo esto que está orando el Señor Jesús es para glorificar al Padre en el Hijo y a través del sacrificio que traería vida a aquellos que fueron dados por el Padre y que en la fe de Jesucristo glorificarían al Padre teniendo vida eterna
por los sufrimientos y resurrección del Hijo. Pero todo esto que redunda en bendición del creyente es obra de la salvación del Padre. Hoy, si profesamos la fe en Jesucristo, tenemos vida eterna. No vendremos a condenación. Hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús para gloria de Dios nuestro Padre. Esta es la bendición de la fe en Jesucristo. Espero que sea de bendición para tu vida. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la seguridad que nos das en que en la fe de tu Hijo, sus padecimientos y resurrección, traes a nuestras vidas la salvación que preparaste para nosotros. Gracias, Dios, en Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.